Pero hoy cambia el nombre, ya no se llama tiempo, temporada y propósito, sino, diga conmigo, el libro de mi propósito. Quiero poner en la pantalla los versos que voy a usar. En vez de usted leer la versión de la Biblia que tiene, quiero usar dos versiones diferentes. Y si me hacen favor, Salmo 139, verso 16 de la Biblia amplificada, y dice en este pasaje: tus ojos vieron mi sustancia sin forma, y en tu libro todos los días de mi vida fueron escritos, aún antes de que tomaran forma, cuando ni siquiera existía alguno de ellos. Dile al que está a tu lado: algo bueno hizo Dios contigo. El problema es cuántos lo creen. ¿Cuántos creen que son una creación buena de Dios? Porque el hermano hace un momento aquí dijo: no, seguro que es un carro viejo. Así como usted piensa dentro de usted, es como califica las cosas. Y dice acá: tú hábilmente me diseñaste, dice el salmista. Tú viste mi esencia antes de formarme, antes de yo existir. Todos mis días estaban escritos en tu libro. Dígale al que está a su lado: hay otro libro que Dios lo escribió antes de la fundación del mundo. Este no es el libro donde aquellos que son salvos, su nombre es escrito en el libro de la vida. No. Este es el primer libro que Dios escribió. Es más, en él está escrito todo de cada persona que fue creada. No solo que Dios te creó, no solo que Dios te formó, pero Él conoce íntimamente todo de ti. Por eso es que no va a haber en la tierra, quiero que escuche, ninguna persona más íntima para usted que Dios. Nunca usted tendrá más intimidad con nadie más, no la podrá tener, porque fuiste hecho para ser el ser más íntimo con Dios. ¿Están conmigo? Ahora, este libro o este propósito divino de Dios comenzó en un pensamiento en la mente de Dios, que bajó al corazón de Dios. Dios se maravilló de aquel pensamiento y fue cuando Él decidió crearte. Ahora quiero decirle algo: este nivel de conocimiento, cuando usted conoce por qué usted está vivo, este nivel de conocimiento te lleva a tener intimidad con Dios. Dígale al que está a su lado: Él te ordenó a través de tu propósito. Cuando bíblicamente hablamos de que Dios ordenó tu vida, ordenó mi vida, quiere decir, escúcheme por favor, preste atención, eso significa que Dios mismo, Él divinamente interviene para dirigir los pasos de aquella persona que Él ha puesto en la tierra con un propósito específico. Ahora, por eso es que es muy importante aprender del propósito. Por eso es muy importante y necesario que usted conozca del propósito de Dios. Una vez más, ¿qué es propósito? Es la intención original por la que Dios te creó y Dios, luego de crearte, te trajo y te puso en la tierra. Es importante que usted descubra su propósito. Esto es el todo para tu vida. Es más, descubrir el propósito de Dios y vivir por Él te puede costar todo. Te puede costar críticas, te puede costar ataques, te puede costar amistades, te puede costar relaciones, pero cuando usted lo conoce y cree a Dios y cree por su propósito, usted decide tomar una decisión o acción diferente. ¿Cómo así? En otras palabras, cuando usted conoce que Dios te dio un propósito y usted conoce a Dios, esto es lo que sucede: se lleva un reencuentro. ¿Cuál reencuentro? Se reencuentra usted con Dios y el propósito por el cual usted está en la tierra. Quiero usar esta ilustración. Jeremías capítulo 1 verso 5, y parafraseé o marqué algunos versículos para entender o explicarle mejor lo que quiero impartirle esta noche al que vino a aprender. Jeremías 1:5 dice así: antes, diga antes. Ahora diga conmigo: todo tiene un antes. Este antes, esta palabra antes en la Biblia en hebreo, es el ámbito de lo antes. Este antes es antes de Adán y Eva. Este antes es antes del mundo. Este antes es antes de que Adán y Eva cayeran en pecado. Es antes ni siquiera de que ellos estuvieran en la tierra. Antes que te formase. El formarse es el ámbito presente. Fue cuando ya Dios decidió ponerlo a usted o a mí, hacernos nacer en la tierra. Luego dice: en el vientre de tu madre. Eso fue cuando Dios decidió darte una forma física. Pero eso no es el momento de el comienzo de tu existencia espiritual, sino que solamente el nacimiento natural tuyo en el vientre de tu madre.
Y dice Dios, mire pues, ¿dónde Dios te conoció? ¿Te conoció cuando naciste en la tierra o antes de eso? Dice, antes de ponerte en el vientre de tu madre, te conocí. Ese es el ámbito invisible. Ese es cuando usted existía y yo existíamos dentro de la mente de Dios, en el corazón de Dios. No estaba Adán y Eva en la tierra, ni siquiera habían pecado, pero ya todos nosotros estábamos dentro de Dios. Ahora escuche, hay dos ámbitos. El ámbito del antes y el ámbito de antes es ¿cuál? Es el ámbito eterno, es el ámbito invisible, es el que no se ve, pero ahí está el poder, ahí habita Dios, de ahí viene todo lo que es eterno, de ahí viene la creación de Dios. ¿Están ustedes esta noche acá? En el ámbito invisible está lo sobrenatural. Ahora, el ámbito de lo presente, cuando Dios dice, te formé en el vientre de tu madre y naciste, usted y yo nacimos a través de una persona, venimos a la tierra, eso no es nada más que el nacimiento natural o nacimiento físico. Hay una palabra que lo ilustra muy bien, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 nos muestra muy claro esto que le estoy tratando de compartir. Hebreos 11:3. Esa computadora seguro que viene de dónde, qué parte de Centroamérica vendría, no sé. Hebreos 11:3. Por la fe, ojo acá, ¿por qué entendemos todo esto de la creación y el propósito? Por la fe entendemos haber sido constituido, formado, ordenado el universo por la palabra de Dios. Ojo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué existía antes? ¿Lo que se ve o lo que no se veía? Lo que no se veía estaba antes de lo que se ve. De eso que no se veía, que ya existía, de allí viene tu propósito. Tu propósito no vino cuando naciste de tu mamá, cuando naciste después de que tu papá y tu mamá tuvieron una relación física, sexual, y te concibieron. No. Ahí nada más naciste físicamente, pero usted viene del tiempo antes. ¿Están conmigo? Por favor, ponga atención, que esto es muy importante para todos nosotros. De alguna manera hemos llegado a creer, y aquí hay un error en la iglesia cristiana, y ha sido una mala enseñanza. Hemos llegado a creer que el propósito se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Míreme acá, ni el reino de Dios se perdió, ni el propósito se perdió. Los que nos perdimos fuimos nosotros. Esa es la verdad. Cuando usted y yo, por Adán y Eva pecar, toda la humanidad cayó en pecado, fuimos separados de Dios. El propósito seguía dentro de usted, pero usted estaba perdido de Él. ¿Por qué? Porque ya viene usted, cuando vino a la tierra, marcado por ese propósito. ¿Ustedes pueden entender esto que hablamos? Ahora, ¿qué sucede entonces? Escúcheme, la verdad es que realmente nunca tuvimos que descubrir el propósito. ¿Cuántos conocen su propósito en Dios? ¿Cuántos saben por qué están en la tierra? ¿Cuántos saben que usted no es un accidente? Usted no es un descuido de Dios. ¿Sabe que hay gente que queda embarazada en el matrimonio y dice, ay, no nos cuidamos, ay, fue un descuido, ay, fue un accidente? Ningún hijo viene por accidente. Tal vez usted no lo pensó, no lo planeó, tal vez la mujer se le olvidó tomar la píldora, tal vez pasó un accidente en aquella cosa que usaban para evitarlo, pero Dios en ese momento en la tierra decidió que esa criatura viniera a la tierra. Por eso es que vemos personas sentadas acá que aunque nuestra madre trató de abortarlos, no nos abortó, aunque trató de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este nace, y de que nace, nace. El propósito no lo descubrimos. La verdad es que el propósito despertamos a Él. Él no se perdió. Usted y yo nos perdimos por el pecado, fuimos separados de la gloria de Dios, pero usted en su espíritu, dentro, estábamos marcados por un propósito que Dios creó desde antes de mandarnos a la tierra. ¿Están acá? En realidad, Él nunca se perdió. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad entera caímos en pecado. Escuche, y vino una muerte espiritual. Cuando nuestro espíritu entró en una muerte espiritual por el pecado, allí el propósito fue adormecido en nuestro espíritu por ese pecado. ¿Están acá? Ahora, diga conmigo, nacimiento. Quiero mostrarle una escritura muy buena. Dios le reveló algo a Salomón de esto que hablamos en Eclesiastés 3, versos 10 y 11. Dios le reveló algo a Salomón y Salomón lo escribió muy bien de parte de Dios. Eclesiastés 3, versos 10 y 11. Eclesiastés 3 dice:
Yo he visto el trabajo. Mire este versículo con otra revelación. ¿Por qué lo quitan? Yo he visto el trabajo. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Ojo, para que se ocupen en él. Este no es el trabajo laboral suyo. Esto no es trabajar en la tienda, en la factoría. No, este no es el trabajo. He visto el trabajo, dice Salomón, que Dios le dio a todos los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 11. Verso 11. Verso 11. My goodness. Tiene chiripiorca la computadora esa. Todo, ojo, todo lo hizo hermoso. ¿Cuánto hizo hermoso? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. ¿En dónde puso eternidad? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Se acuerda que Génesis 1:1 comienza así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, espacio, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esos son dos tiempos: el ámbito del antes y el ámbito presente. Cuando Dios aparece en Génesis 1:1, la tierra presente estaba desordenada y vacía, pero ahí no la creó Dios. En el principio creó los cielos y la tierra, porque Dios no creó ni desorden ni tinieblas. Ojo acá, aquí Salomón dice: desde el principio Dios todo lo hizo hermoso. Dígale al que está a su lado: eres una cosa buena de Dios. Ahora quiero que escuche. De esta palabra sacamos tres ideas. La primera idea es la idea de que Dios ha puesto propósito en nuestro corazón. ¿Dónde puso el propósito? Dice Salomón: en nuestro corazón. ¿Por qué en nuestro corazón? Dios le llama eternidad. Dios a tu propósito y el mío en nuestro corazón, desde antes de mandarnos a la tierra, le llama eternidad. Puso eternidad en el corazón de ellos. Por eso es que el propósito jamás se perdió. Él nos extravió, nosotros nos perdimos con un propósito grande adentro, y por eso es tan importante el nuevo nacimiento. La segunda idea de este pasaje es que Dios desafía a cada persona a buscar su propósito. Dile al que está a tu lado: es tu responsabilidad saber para qué naciste. Y mire qué importante esto. El domingo yo le compartí a la congregación: por no conocer la gente propósito, hay hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. Hay hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres. Dios no aprueba lo que no es su propósito. ¿Por qué Dios jamás va a respaldar el matrimonio de entre hombre y hombre? Porque Dios no lo creó así. Dios no creó un hombre para que se case con otro hombre. Y este es un tema bien delicado, porque ya es una ley en la Florida. Ya es aprobado, ya es ley. El primer día que lo hicieron oficial, solamente en Broward, desde la noche hasta de la madrugada hasta el día, el primer día fue un martes, más de 114 parejas de hombres con hombres y mujeres con mujeres se casaron. Ahora, esas personas no conocen su propósito, pero hay gente en las iglesias que está haciendo algo que no tiene que ver con su propósito. ¿Cuántos casados hay acá? No cansados, casados. Casados, sin N en medio. ¿Usted sabe por qué está casado? Si usted no sabe por qué está casado, usted va a manejar mal su matrimonio. Si usted no sabe por qué es padre, usted va a maltratar a sus hijos. Si usted no sabe por qué es madre, usted no va a usar bien sus hijos. Si usted no sabe por qué es hijo, usted va a maltratar a sus padres. Cuando alguien no conoce propósito, jamás administra bien las cosas que Dios le da. Y hay mucha gente en las iglesias que creen que saben más que Dios, pero Dios solamente opera por sus propósitos. Fuera del propósito, Dios lo considera ilegal, sin autoridad, sin autorización. Por eso es que Dios no aprueba que un hombre se junte con otro hombre. Jamás Dios creó hombre con hombre. La dice la Biblia: dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Woman, mujer, chica, chava, no sé cómo le llaman en su tierra, en su pueblo, muchacha, vieja si quiere, pero que sea mujer, ¿verdad? ¿Están acá? Toca al que está a tu lado y dile: no te duermas. Mire pues, primero dice esta palabra que Dios puso el propósito en nuestro corazón y le llamó eternidad. Tu propósito no comenzó con Adán y Eva, no, Señor, comenzó mucho antes de Adán y Eva. Segundo, Dios nos obliga, nos da la responsabilidad a cada uno de buscar para qué estamos vivos. ¿Cuántos quieren saber por qué están en la tierra? Si usted no sabe su origen, mucho menos va a saber su final. Número 3,
la otra cosa que sacamos de este pasaje es importante, es que el cumplimiento, cuando mire esta palabra, porque aquí muchos no entienden esta palabra, no entienden. Yo no la entendía tampoco hace tiempo, hasta que el Señor me hizo entender algo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo pensaba que se refería a las flores, a las mujeres, no. Todo hermoso. Todo lo que Dios creó con propósito para Dios es hermoso. Y todo lo que Dios creó por ser hermoso toma tiempo. Por eso es que no es de la noche a la mañana. No es que hoy se acuesta pecador y mañana es un santo. No, es un proceso. Es un proceso. Dios no viola sus procesos. Hoy soy cristiano, mañana quiero ser bendecido. No, Señor, hay procesos que pasar. Hay procesos. Cuando Dios dice todo es hermoso, porque a lo que Dios le puso propósito, Dios dice esto te va a costar. Esto no es fácil, esto no es automático, esto no es por magia. Esto no es, óreme pastor para que gane el grado. No, esto estudia para que gane el grado. La mujer trae al esposo, lo trae así allá al pastor a la puerta. Eso pasa en Tamarack, en Venezuela. Pastor, óreme para que mi marido cambie. No, así no va a cambiar tu marido. Y mucho menos con una mujer así, que avergüenza a su esposo. Jamás haga eso con su esposo o sus hijos. No exponga las debilidades de nadie. Dios no se agrada con eso. Exalte las virtudes de una persona. Anímelo, levántelo, afírmelo. Pero no venga con el hijo ahí arrastrado y pastor, mire este muchacho, mire lo malo que es, óreme por él para que cambie. Así no funciona. No sirve así. Yo he regañado muchas madres que me traen a sus hijos y después los niños tienen temor del pastor, porque les han hecho creer las madres que el pastor es el dictador de la iglesia. Cuando esos niños tienen más temor de papá y mamá y se sienten más seguros con otra persona, porque es la forma en que manejan las cosas que Dios les dio. Si usted no conoce el propósito, usted va a pensar que el sexo crea amor, y el sexo no crea amor. Si el sexo creara amor, y si el sexo fuera intimidad, las prostitutas serían las mujeres más enamoradas y las más íntimas del mundo, y no lo son. Mire qué silencio. Como dice mi suegra, abrimos la gaveta que tiene cucarachas, dice mi suegra. Diga conmigo, proceso. Ojo acá. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo fue el proceso de tu creación? ¿Cómo fue? Si usted no cree o no entiende acerca del propósito en Dios, la ciencia te puede convencer que veniste del mono. Y algunos no están muy lejos de parecerse que de ahí vinieron. Pero no veniste del mono, ¿verdad? A pesar de que tenga cara de mono, no veniste del mono. Yo fui a Nueva York con mi esposa y mis hijas en una ocasión, y en Nueva York hay un museo que es uno de los más famosos en el mundo. En ese museo pasan de 12 a 14 millones de personas al año. No sé si usted lo conoce, salen películas. El Smithsonian, así es un nombre bien raro, pero es un museo enorme, tiene 7 pisos, enorme. Y ahí tienen una sala entera donde muestran la evolución del ser humano. Y empiezan a mostrar desde el esqueletito chiquito de aquel chimpancé, todo ahí feo, y empieza a crecer. Y tienen todo el esqueleto y todo vestido de piel y de pelo, hasta que está el último ser, y luego viene el hombre parado. Y la gente y usted ve a la gente ahí tomando nota, fotografiándose, y se convencen porque se ve tan real aquello. ¿Cuánta gente allá afuera se cree lo que no es por no conocer a Dios? ¿Cuánta gente sentada en los templos se cree lo que no es por no conocer a Dios? ¿Están acá? Pero entonces ellos mismos dicen, porque la ciencia para entender su conocimiento se basa en el antes también. Resulta que hay una placa donde dice que la única diferencia, dicen ellos, entre el ser del esqueleto hombre y el último orangután, que creen que vino de ahí alguien, le falta un huesito que está aquí, que articula la voz. Entonces ellos dicen, eso es lo único que lo diferencia. No tiene la voz, claro, si no es humano, es mono. Dile al mono, dile al hermano que está a tu lado, no te duermas. Come on, dile, no te duermas. Come on, dile, no te duermas. Ojo acá, diga conmigo, primer nacimiento. Come on, despiértese, así terminamos esto bien. Primer nacimiento. ¿Cuál fue tu primer nacimiento? Tu primer nacimiento fue natural, cuando naciste en la tierra, pero vino de un nacimiento espiritual. Tu primer nacimiento fue natural, pero vino de uno espiritual. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Porque primero naciste espiritualmente en el corazón de Dios.
Cuando Él antes te formó, te dio vida, te dio nombre, te dio propósito, trazó tu destino, y después dijo Dios, ahora que crezca pastor, ¿y por qué no me hizo nacer en Estados Unidos? Yo hubiera nacido gringo con papeles, me hizo nacer en Honduras. Yo no sé, pregúntale a Dios cuando lo veas al final. Eso no sé y revelación no tengo. Ay, pastor, yo hubiera nacido gringo, hubiera nacido. No naciste gringo, hijo. Dale gracias a Dios que naciste. Y en esta época. ¿Te imaginas que hubieras nacido en el tiempo de los piratas? No, ponte a pensar, ¿y si hubieras nacido en el tiempo de los mayas? Maya serás. Gracias a Dios que naciste en este tiempo, de esta era. Deje de estarse quejando, ya nació y punto. Ahora busque para qué nació. El primer nacimiento es el natural, tiene un origen espiritual. El segundo nacimiento, aquí está. En el primer nacimiento dice el salmista, el Salmo 51, que todos nacimos en pecado. Todos los bebés, todos cuando nacimos de babies, fuimos nacidos en pecado. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Ojo acá, aquí es donde la salvación y el nuevo nacimiento cobran mucha importancia. Escúcheme, líderes. ¿Por qué Satanás, pastores, por qué Satanás odia tanto el evangelismo? Porque el evangelismo es ganarse a un alma para que tenga un reencuentro con su antes, con su Dios y su propósito, y comience a vivir por ese propósito, y lo pierde Satanás a esa persona. Antes de eso, Satanás ya lo tiene en la lista de los que se van a ir al infierno. Pero cuando esa alma se convierte a Cristo, ahí es el reencuentro de esa alma con su antes, en su propósito y en Dios. Esto es el segundo nacimiento. El segundo nacimiento, escuche, inicia natural, pero termina espiritual. No siento que haya mucho interés en esto, pero yo sí estoy muy interesado. Diga conmigo, proceso. Juan capítulo 3, verso 3 al 8. Jesús le habló de esto al líder de la iglesia, a un líder principal de la iglesia, y se quedó perdido, no entendió nada. Dice Juan 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo le preguntó, le hizo una pregunta y Jesús le va a contestar. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no naciere de qué? Pregunto, ¿ya tenía vida Nicodemo? Sí, ya había nacido naturalmente, pero estaba separado, alejado, estaba adormecido de su propósito que estaba dentro. Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Están acá, verso 4. Jesús le sigue diciendo, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo está pensando naturalmente, Nicodemo está pensando físicamente, Nicodemo está en el ámbito de ahora, lo físico, lo visible, lo palpable. Jesús está en el espiritual y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contesta, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Come on, ¿de qué? Y del Espíritu no puede entrar. Primero ver, pero hay que entrar. No basta ver, hay que entrar en el reino de Dios. Este es el nacimiento espiritual. Cuando alguien se convierte, entrega su vida a Cristo, nace de nuevo espiritualmente, pero ya nació naturalmente. Es aquí en este nacimiento donde tu propósito se despierta dentro de ti, donde Dios te destapa, Dios te descubre aquello que tuvo que esconder de ti por el pecado. Aquí es donde un hombre que sirvió al pecado, que anduvo haciendo maldades, comienza a sentir temor, comienza a sentir preocupación y comienza a sentir deseos de hacer lo que Dios le pide. ¿Están ustedes esta noche aquí conmigo? Ahora mire acá, ¿qué es este? Verso 6. Lo que es nacido de la carne, natural, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, invisible, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Ahí Jesús le está hablando de destino, propósito. Ni sabe de dónde viene usted, ni va a saber a dónde va a ir si no conoce su propósito. Y le dice Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, le voy a decir algo. Ay, me pica. El domingo, el Señor me dio algo que lo recibí de alguien más y me llevó por palabras y palabras y me empezó a abrir la cabeza. ¿Cómo es que Jesús en todo el libro de Juan hizo milagros innecesarios? No estoy desacreditando los milagros de Cristo.
El convertir el agua en vino era innecesario. El multiplicar los panes y los peces para la multitud era innecesario, porque no había una emergencia, no había una tragedia. Ellos pudieron haber hecho otra cosa, pero como Jesús estaba operando en propósito, tenían que suceder. Pero no se lo voy a decir todo hoy para que venga el domingo. Este año 2015, Dios va a hacer milagros innecesarios para otros, pero necesarios para ti por el propósito de Dios. No les llega, tengo que hablarles de eso otra vez. Por ejemplo, si usted lee Juan, comienza con un milagro que usó agua. Juan 2. Juan 3, Jesús le dice agua. Juan 4, Jesús va al pozo con la samaritana, agua. Juan 5, vuelve a aparecer Cristo en otra escena parecida. Juan 6, Jesús aparece y comienza a hablarles de agua, y luego se presenta como el pan de vida. Juan 7, Jesús se presenta como el agua. Pero no es el tema de hoy. Sigamos, porque yo me debo salir. Señor, perdóname por emocionarme, pero no me voy a emocionar. Salmo 139, verso 16. Yo lo copié de esta forma. Por favor, en la pantalla me lo pueden poner, muchachos. Gracias. Perdonen, los muchachos son de otra iglesia y quedan trabados mucho con la computadora. Vienen de Tamarac. No es broma, pastor. Y en tu libro, miren lo que en el original, lo que Dios quiere darnos a entender. En tu libro, ¿cuál libro? Diga propósito. Come on, diga, yo tengo un libro que Dios escribió de mí. Se llama propósito. En él está mi destino, el diseño completo para mi vida. Entonces dice, en tu libro, propósito, todos los días de mi vida fueron escritos aún antes, ámbito invisible, que tomaran forma cuando ni siquiera existía alguno de ellos en la tierra. Quiero mostrarle, o quiero decirle esto. ¿Quién escribió ese libro? Dios es el autor. Dios es el autor. Y lo hizo usted el protagonista. ¿Ha visto usted que todo productor de televisión, de películas o autor de libro escoge un protagonista? Y regularmente resulta ser el héroe de la película, ¿verdad? Pues dile al que está a tu lado, no envidies más a Iron Man ni a Batman, porque tú eres el protagonista y el héroe de una historia real. Claro, usted no se lo cree, le da pena, le es falsa humildad. No, es esto verdad. Tú eres el héroe de la historia de tu vida. No hay otro, porque si tú no lo cumples, esa historia se queda sin llenar. O sea, tú eres el Batman de tu vida, tú eres el Superman de tu vida. Ahora no se va a ir a comprar una capa roja ni se me parezca con una S el domingo, ¿verdad? Escuche, tú eres el protagonista de esa película, la estrella de ese libro. El autor es Dios. Pero Dios, como está sentado en el tercer cielo en su trono, Él delegó a alguien la propiedad de ese libro, la propiedad de esa escritura, la propiedad de esos guión, la propiedad de todo lo que Él escribió. Hechos capítulo 3, verso 15. Y terminando de leer una, ahí arriba, muchachos, me ponen la otra cita, por favor. Hechos 3:15. Y matasteis, le dicen los apóstoles, al autor con A mayúscula. ¿Al autor de qué? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por un hombre morimos y el propósito se quedó perdido en nosotros, nosotros en él, pero por otro hombre nacimos de nuevo y nos devolvió el derecho de vivir por ese propósito. Mire lo que dice Hebreos 2:10. ¿Quién es ese autor que tiene todos los derechos en la tierra? Cristo Jesús, el Señor. Hechos 2:10, Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Cuántas cosas son? Y por quien todas las cosas, todas subsisten, por Él existen, Él las mantiene, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos va a llevar? Muchos libros, muchos hijos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Y rompamos las reglas de la hermenéutica y de la homilética que no dejan predicar con más de 2 versículos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué necesita Dios para que se cumpla ese guión? ¿De quién? Diga, mía. ¿Y qué dice Hebreos 12:2? Hebreos 12:2 es fantástico. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ¿en quién?
para que ese libro te sea revelado, para que ese libro Dios te vaya diciendo qué tiene, qué dice de ti, tienes que tener tus ojos puestos, no el domingo, no en el miércoles en el culto, no el día de la cena de milagros, puestos todo el tiempo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién tienes que poner los ojos? En el autor de ese libro, en el que administra ese libro. ¿Están conmigo? Por eso es que Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 29:11: diles que los planes que tengo para ellos no son planes de mal, sino de bien. ¿Cómo son los planes de Dios para ti? Y como el hermano que subió aquí testificó, ya se arrepintió. Cuando Dios te va a regalar algo, no piense que está feo. Eso está bueno. El permiso de trabajo que me viene este año está bueno. La licencia que me viene este año está buena. No les interesa, pero yo sigo creyendo que la van a tener. ¿Están acá? Ahora, tengo que ir cerrando acá porque no quiero abusar del tiempo, pero tengo que decirle esto. Escuche, ¿dónde está ese libro? ¿Cuántos creen que hay un libro escrito de su vida? No estoy hablando de su nombre en el cielo, el nombre del nombre suyo escrito en el libro de la salvación. No, estoy hablando de antes. Ahí está todo. ¿Cuántos creen que hay un libro que Dios escribió antes que nacieras? Okay. ¿Dónde está? ¿Qué lo diferencia de los otros libros? Todos los libros, incluyendo la Biblia, todos, incluyendo la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita en papel. Pero este es el único libro escrito, perfectamente escrito, que no tiene papel. No fue escrito en papel. ¿En dónde está? Está en la mente y en el corazón de Dios. Y Dios puso parte de ese libro en tu corazón. Ojo acá, si usted quiere conocer más de ese libro, propósito, tienes que buscarlo a Él, para que Él te vaya revelando qué más ese libro tiene de ti. Entro a algo muy importante para cerrar, y usted va a entender algo nuevo hoy, aquellos que les gusta aprender. Escuche, 1 Corintios 2, verso 10 al 12. Este pasaje nos deja saber que una de las funciones principales de la vida del Espíritu, mira acá, pero Dios nos las reveló a nosotros por el ¿qué? Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún. ¿Quién conoce bien ese libro? Pero hay alguien más que lo conoce bien, el Espíritu Santo. Y Él está en, ¿dónde vive Él? ¿Aquí dónde? Allá en la vecindad, en el 2150. ¿No? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Pero dígalo pues, dígalo bien, dígalo como hondureño. Aquí vos, aquí vive. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Perdón, ¿dónde vive? Si el que sabe y lo conoce lo profundo de Dios, que escribió el libro tuyo, vive dentro de ti, ¿quién te puede revelar todo lo que está en ese libro aquí? Una de las funciones principales del Espíritu Santo cuando viene a tu vida y te hace nacer de nuevo es enseñarte a oír la voz de Dios. Aunque usted no lo crea, es tan importante aprender a oír la voz de Dios, y tiene mucho que ver con tu propósito, porque el día que Dios te hizo, te dio la habilidad de oírlo a Él. Come on. Los que entienden, come on. Por eso la Biblia dice que Él nos guía a toda verdad. Por eso la Biblia dice que cuando somos adoptados por el Espíritu, dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ojo acá, encontrar ese libro tiene también mucho que ver con encontrar la voz de Dios en medio de todas las voces que hablan en el mundo. La voz de tu carne, la voz del diablo, la voz de otros que te quiere hablar, pero por encima de esa voz está la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. No es una prédica del domingo, la gente brincaba, gritaban porque venimos a dar un ánimo a través de la palabra de Dios. Hoy no, hoy es para meditar en la palabra, para aprender. Hebreos 5:14. Mire lo que dice el autor del libro de Hebreos. Pero el alimento sólido, palabra sólida, revelada, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, no títulos, no posiciones, madurez. Para los que por el uso, diga uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Sentidos
Es la palabra griega, ahí va a salir. Es la palabra griega, no le escribí lo que significa. Es una raíz del antiguo idioma, vocablo griego, que literalmente se traduce como órgano de percepción. Órgano de percepción. Cuando Dios te diseñó, cuando Dios te dio propósito, a ti y a mí, nos dio adentro la habilidad de poder oír su voz, pero hay que desarrollar ese órgano, porque desde que pecamos ese órgano fue tapado, fue nublado, fue bloqueado, y ahí empezamos a escuchar otras voces y no la voz de Dios. Cuando usted nace de nuevo, si usted no practica, si no ejercita oír la voz de Dios, usted va a confundir la voz de Dios con su voz, la voz del diablo, la voz de su carne o la voz de alguien más. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, David le llevó de comer a sus hermanos. Sus hermanos estaban en el frente de batalla. Estaba el ejército de Israel. Estaba Saúl, el líder y general y el jefe de todos. Y David fue a dejar la comida, los panes con lechón, las empanadas. Él llevó la comida. Él no estaba al frente de la batalla. Y la Biblia dice que 40 veces, 40 días, 2 veces al día, Goliat le decía a todos los demás: a ver quién se anima, quién de ustedes pelea conmigo. Y todos temblaban de temor. Y dice la Biblia que cuando David escuchó una sola vez las amenazas de Goliat, se encendió algo dentro de él. ¿Por qué? Porque hay propósito para pelear por el propósito. Hay propósito para pelear por lo que Dios te ha dado. Y una sola vez provocó en David una reacción diferente y dijo: ¿quién se cree este filisteo incircunciso? Y dijo David: yo lo enfrento. Y la primera voz le dijo Saúl: no, hombre, tú no puedes, David, si tú no sabes pelear. Ese es profesional, él pelea en la UFC, tú no sabes pelear, ponte esta ropa. Y dijo David: no, no me voy a poner esa ropa. Y los hermanos decían: ¿quién se cree este? ¿Y quién le dijo? Y David fue, porque oyó la voz de Dios, se paró frente a Goliat. Y Goliat comenzó a burlarse de él. Le dijo que hasta perro le llamó y lo maldijo. Y David le dijo: hoy Dios entrega tu cabeza en mis manos. Ahora escuche, cuando tú escuchas la voz de Dios, por el propósito de Dios, tu vida cambia radicalmente. Radicalmente. Creo que no me están entendiendo al nivel de lo que estamos tratando de decir. Diga conmigo: discernir la voz de Dios. Ahora quiero que observe algo. ¿Me pueden volver a poner el versículo, muchachos? Gracias. El versículo de Hebreos 5:14, please. My goodness. Esa computadora la vamos a ministrar. Acá, el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Los que han alcanzado? Según dice Dios aquí, los que alcanzan madurez son los que tienen ejercitado el discernimiento. ¿Sabe por qué mucha gente no oye la voz de Dios jamás? Y les cuesta oírla cuando oran y cuando dicen que interceden, porque no tienen madurez. El discernir la voz de Dios, dice Dios acá, que es un compromiso con tu madurez. O sea, hay que crecer. Pero imagínese usted cómo va a oír la voz de Dios si con un saludo malo que le dan se va corriendo de la iglesia. Rechazo, por todo se queja, por todo lloran. Eso no es madurez. Madurez es la formación de un carácter a través de pruebas, de crecimiento, de sumisión, de obediencia. No hay mucha gente madura en las iglesias. En Tamarack son allá en Venezuela, aquí no. En Miami no hay mucha gente madura. Por eso es que no escuchamos mucho la voz de Dios, porque depende de nuestra madurez. Discernir quién te está hablando adentro tiene mucho que ver qué tan maduro eres, porque puedes pensar que es Dios y es tu carne. Dios puede hablarte y decirte: mira al hermano que está a tu lado, agarra lo que tienes en el bolsillo y siémbraselo. Reprendo ese espíritu de engaño y de mentira. ¿Y usted qué sabe que es Dios? A mí me ha contado mucha gente, varias personas cristianas, que han sentido un ruido en su cuarto y se han puesto a reprender demonios. Y no era un demonio, era la presencia de Dios que quería tener un tiempo con ellos. Pero lo reprendieron, porque como no disciernen de dónde viene esa experiencia espiritual, porque no maduran, no practican el buscar oír la voz de Dios, no saben si es Dios o es el diablo. Hello. Qué silencio, Dios mío, Padre, Señor Santo, bendito. Necesitamos madurar. Dile al que está a tu lado: madura. Come on, dile: madura. Come on, dile: madura. ¿Cuánto necesitan madurar más? ¿Cuánto necesitan crecer más? A medida creces en Dios y tu madurez crece, a medida se desarrolla tu discernimiento espiritual. Es el uso.
Dice, es el uso es constante, no solamente el miércoles, todos los días oro en la mañana, oro en la tarde, pastor, y solo de madrugada. No, ore a la hora que usted pueda, pero ore, hable con Dios. Ahora, no salga solo a pedirle, hable con Dios y cállese la boca para que Dios hable. Porque hay gente que se presenta con Dios, mira, se va. Y cuando Dios les habla, no paran de hablar. Eso no es una conversación de doble vía, eso solo habló usted y Dios se cayó la boca. Dios quiere hablarte, Dios quiere que lo escuches, dele tiempo. Hay momentos de oración que usted solo dice gracias Señor y se queda callado. Media hora, 45 minutos tirado en la presencia y de repente una voz por dentro. Pero si no se calla, cuando Dios habla. Hello, Dios quiere hablar. Come on, dile que está a tu lado, Dios te quiere hablar. Por eso dice Isaías 23:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pienso ahorita en Dios, al salir pienso en Dios, hoy me va a ir bien, Dios está conmigo, Dios es mi Padre, Dios es mi Señor, yo no estoy solo, no voy a tener temor de los hombres. Aprenda a no tener temor de los hombres. Puede ser que el hombre te amenaza, pero Dios es mayor que los hombres. Ah, pastor, pero ese hombre tiene dinero. Que tenga todo el dinero del mundo es menor que Dios. No puedes tener temor de los hombres. Eso depende de tu madurez y de tu discernimiento de la voz de Dios. Yo no temo a los hombres, no lo hago hace muchos años y no voy a temer de los hombres, porque los hombres no determinan mi destino, sino Dios lo determina en mí. No tengas temor de malas noticias. Si tú oyes la voz de Dios, oye a Dios que dice, yo estoy contigo, y si yo contigo, ¿quién contra ti? Cuando tú oyes la voz de Dios, pastor, ¿y cómo la oigo? De muchas maneras Dios te puede hablar. En mi caso, a mí Dios me habla más por un sentir. He oído su voz, pero más es una impresión aquí en mi espíritu, que cuando me viene un pensamiento, viene una idea, una visión, pero es un sentir, una impresión. Y he escuchado su voz audible, pero no es la que más Dios usa conmigo. Cuando Dios comience a hablarte de la forma que lo haga, desarróllalo ahí. Y comienza a buscarlo más. Señor, yo quiero oír tu voz. Ahora, Dios no le habla al que no lo quiere oír. Eso es clarito también. A mí Dios nunca me habla. Claro, si no lo quieres oír. Te sientas en la prédica, te das unas dormidas que ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Ah? Cuando Dios se puso a hablar a través de Pablo, allá en el tiempo de Pablo, un muchacho se sentó en la ventana y se echó una dormida, se cayó y se reventó todo. Pablo terminó de predicar y después lo fue a resucitar. Me imagino que le ha dicho, por dejar de oír a Dios, te quebraste todo ahí la cara. Sí, hay gente que quiere que Dios le hable en lo que le conviene. Dice el hermano, esa Señor, esa es mía, esa es mía. Y la que está orando está casada. O la hermana viene, o viene el joven y dice, pastor, es que mire, siento algo aquí. Deje de andar sintiendo eso. Porque muchos de esos sentires crecen a los 9 meses. Es que siento que ese carro es mío, le pongo la mano. No se corra. Procure discernir quién te está hablando. Cuando usted se vaya de una iglesia, esté seguro que Dios se lo lleva para que le vaya bien. Pero no se vaya porque alguien lo trató mal. Yo le digo siempre a la gente en esta iglesia, si usted se va, ahora asegúrese que Dios lo trajo acá, ¿verdad? Pero escuche, si usted se sale de un lugar por lo que alguien le hace, si es el lugar que Dios te puso, esa persona es más grande que Dios. Ahora, que estés seguro que Dios lo puso allí. Si Dios te trajo aquí, no debe de haber nadie que te mueva de aquí. Nadie. Ni bueno, ni malo que te hayan hecho. Ahora, diga conmigo, yo deseo oír la voz de Dios. Juan 10:27. Pastor, ¿y cómo yo sé que es Dios? ¿Y cómo yo sé que no es mi carne? ¿Y cómo yo sé que no es algo malo que estoy oyendo? Cuando Dios te habla, tiene que experimentar una convicción en tu corazón, en tu espíritu, porque cuando tú oyes la voz de Dios, por favor, la voz de Dios no te va a aterrar, la voz de Dios no te va a espantar, la voz de Dios te va a dar una seguridad, una confianza. Por eso Isaías dijo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera tendrá paz. Dice, porque en ti ha confiado. Mire cómo dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Él? Las ovejas de Él. Ese es el punto, que muchas no son ovejas de Él. Son cabros de otro corral, pero no son ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Y yo le voy a enseñar esto. Con esto voy a cerrar. ¿Cómo usted puede saber que usted está escuchando a Dios?
¿Cuántos quieren saber? Lo sigues a Él siempre. El día que usted deje de andar por su propósito, ya no estás oyendo a Dios, estás oyendo otra voz. Hay voces que nos hablan todo el tiempo, y el enemigo usa gente cercana a meternos miedo, a meternos rechazo, a meternos un espíritu equivocado. La Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. ¿Cómo le resplandece? Cuando oyen. Cuando alguien les habla de Cristo, no les entra porque está cegado. ¿Sabe usted que Lot significa velo, tinieblas y oscuridad en hebreo? Y le dijo Dios a Abraham que se apartara de todos. Pero Abraham, por cariño, por no oír bien en ese momento toda la voz de Dios, se llevó a Lot con él. Y llegó un momento donde ya no pudieron estar más juntos, hasta que Abraham tuvo que separarse de Lot. Y cuando se separó de Lot, Dios le dijo: levanta la mirada ahora y mira toda la tierra que te doy. Tienes que dejar ese Lot. No dije elote, dije Lot, porque algunos estarán pensando en atol de elote. Lot. Dile al que está a tu Lot: deja tu Lot. Come on, dile: deja tu Lot. Dile estas palabras: sin separación no hay propósito. A todos los hombres de Dios en la Biblia que cumplieron su propósito tuvieron que separarse de tres cosas, de muchas, pero tres. Con esto cierro. Génesis 12, 1 al 3. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre, y te haré de ti una nación grande. No hay propósito sin separación. No hay propósito sin separación. No hay propósito sin separación. Escuche, mire lo que dice aquí: vete. En otras palabras, lo primero que Dios le dice a Abraham es: get out, sal fuera, deja eso. ¿Qué cosas iba a dejar? Tierra, parentela y casa de su padre. Hay mucha gente con un gran propósito y no lo cumplen porque su familia es su Señor. Hacen lo que su familia dice. Tu familia va segundo, Dios va primero. Mire las prioridades, cómo las manejamos en esta casa. Dios primero, mi relación con Él. ¿Quién es segundo? A ver, que no los escucho. ¿Quién es segundo? ¿Quién va tercero? La iglesia. Esto es tercero, porque primero nuestra relación con Dios, segundo mi familia, siempre. Tercero la iglesia, donde servimos, donde nos congregamos. Cuarto el trabajo, estudio, negocio, profesión. Quinto propósito. Pero nunca cambie esas prioridades, porque toda tu vida se vuelve un desorden.